Audiolibro Ven, sé mi luz. Las cartas privadas de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Si estos audiolibros han aportado valor a tu vida y quieres agradecernos, ayudándonos también a nosotros con tu donativo para que podamos seguir realizando esta hermosa labor, comunícate con nosotros al correo que está apareciendo en pantalla y que también encontrarás en la caja de descripción. No olvides suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones, darle like a este video, compartirlo con todos los que quieras y dejarnos tu comentario, que siempre nos da mucho gusto leer y responder. Capítulo 4. Llevar alegría al corazón sufriente de Jesús. El anhelo de darlo todo. Si a un solo pequeño niño infeliz se le hace feliz con el amor de Jesús, ¿no valdrá la pena darlo todo por ello? Madre Teresa. El traslado a Asansol. Poco antes de escribir su primera carta a Monseñor Perier, la provincial de Madre Teresa le había notificado su inminente traslado de Calcuta a la comunidad de Loreto en Asansol, una ciudad situada a unos 200 kilómetros al noroeste. Algunas hermanas de su comunidad se habían dado cuenta de las frecuentes y largas conversaciones de Madre Teresa con el padre Van Exem, en confesión, durante los meses que siguieron a su retiro en Darjeeling. De este simple hecho surgieron sospechas sobre la naturaleza de su relación. Obviamente, las hermanas no conocían la razón de estos prolongados encuentros. Aún así, los consideraron inapropiados y los pusieron en conocimiento de sus superioras religiosas. En base a estas sugerencias y comentarios poco caritativos, se tomó la decisión de trasladar a Madre Teresa a la comunidad de Asansol. Para la escuela de Santa Mari, su partida fue obviamente un golpe, y se sintió profundamente su ausencia. En lo que a ella respecta, aunque admitió que echaba de menos a Santa Mari y a las niñas que tenía bajo su cargo, aceptó el cambio con serenidad. A pesar del sacrificio de dejar tantas cosas queridas, vio la mano de Dios en estos acontecimientos y creyó que el traslado venía en última instancia de Él. Esta respuesta llena de fe a las dificultades era típica de Madre Teresa. Más tarde, el arzobispo afirmó: a pesar de las pruebas que ella ha experimentado de vez en cuando en la vida religiosa, es muy leal al Instituto de la Bienaventurada Virgen María y nunca la he oído quejarse de las superioras o de las hermanas, incluso cuando yo sabía que se la había malinterpretado. De hecho, aún en medio de esta situación injusta, siguió siendo caritativa de manera extraordinaria hacia todos. Antes de dejar Calcuta, Madre Teresa había sabido por el padre Van Exem de la reacción inicial de Monseñor Perier a su propuesta. Aunque el padre Van Exem esperaba que con su aprobación a los planes de Madre Teresa, el arzobispo le diera su consentimiento para seguir adelante rápidamente, el arzobispo se mantuvo cauto y le dijo que necesitaba tiempo para rezar, reflexionar y consultar. Esta respuesta inesperada se convirtió en una nueva fuente de sufrimiento para Madre Teresa, incluso mayor que todo su miedo previo y confusión. Convencida de la autenticidad de la llamada y acostumbrada a actuar enseguida, tan pronto como la voluntad de Dios se hacía clara, sentía que debía empezar inmediatamente. Sin embargo, tan convencida como estaba, no empezaría sin el permiso de sus superiores religiosos, ya que creía que mediante su obediencia a los representantes de Dios, su voluntad se daría a conocer finalmente y de modo seguro. Por lo tanto, a pesar del gran deseo de comenzar su nueva misión y su angustia por no poder hacerlo, no podía hacer otra cosa que esperar. A su llegada a Asansol, a mediados de enero de 1947, Madre Teresa, con su característico entusiasmo, asumió su nuevo papel de profesora. Un beneficio del traslado fue que tenía menos responsabilidades que en Calcuta y por ello más tiempo para dedicarlo a la oración. Esta fue una oportunidad providencial para prepararse para su nueva misión. Su deseo de empezar el trabajo entre los pobres más pobres de Calcuta se hacía cada vez más fuerte. Como resultado, en los meses siguientes, Madre Teresa sostuvo un intenso intercambio de correspondencia con Monseñor Perier. Trató de convencerlo de que la dejara empezar. Él prudentemente insistió en la necesidad de esperar. El anhelo de dar todo a nuestro Señor. El arzobispo le había expresado al padre Van Exem sus tres preocupaciones. En primer lugar,
Se preguntaba en qué medida estaban implicados la propia voluntad y el propio interés de Madre Teresa. En segundo lugar, consideraba demasiado sentimental la referida petición de Jesús de que Monseñor Perier aprobara el proyecto como acción de gracias por sus 25 años como obispo. Finalmente, se preguntaba si el traslado a Sansol habría podido provocar su petición de abandonar la Orden de Loreto y comenzar una nueva congregación. El padre Van Exen había dicho a Madre Teresa que esperara la respuesta escrita del arzobispo a su carta. El 25 de enero aún no había recibido ninguna. El tiempo de espera parecía ya muy largo, así que se decidió a escribir otra vez y a abordar las reservas previas del arzobispo. Convento de Loreto, a Sansol, 25 de enero de 1947. Excelencia, el padre Van Exen me dijo que usted había escrito, pero hasta ahora no me ha llegado ninguna carta. Creo que el correo está muy mal en esta zona. De todas maneras, le doy las gracias por todo lo que le dijo. En referencia a la obra, he estado rezando mucho para ver y comprender cuánto hay de mí en ella, cuánto hay de sentimentalismo en ella. Aquí en Asansol tengo más tiempo para estar con nuestro Señor, y a menudo, muy a menudo, he rezado para ver, para no engañar ni ser engañada, y aún así la obra permanece tan clara como antes. El inmenso deseo de dar todo a nuestro Señor y hacer que muchas almas hagan lo mismo se mantiene intacto. Pienso que si la obra comienza, habrá muchas humillaciones, soledad y sufrimiento para mí. Tal como estoy, soy muy feliz y especialmente aquí, pero nuestro Señor no deja de llamar. He intentado detener estos pensamientos, pero sin ningún fruto. No veo que pueda ganar yo con esto. Sé que todo el mundo hablará en contra. No, Excelencia, perdóneme por decirlo. En la obra habrá una entrega total de todo lo que tengo y todo lo que soy. No quedará absolutamente nada. Ahora yo soy suya, solo suya, de Cristo. Le he dado todo a Él. No me he buscado a mí misma desde hace ya tiempo. Sé que usted ama la verdad, y esta es la verdad. Si dijera lo contrario, mentiría. Dios ha hecho todo. Él simplemente lo tomó todo. Ahora soy suya. Usted lo sabe. Se lo he contado todo. Así que si usted dice que renuncie a todos los pensamientos, yo intentaré obedecer. Ambos hemos hecho nuestra parte. Ahora depende de usted. Respecto al sentimentalismo, no puede negar que nuestro Señor ha hecho maravillas por usted en estos 25 años. Así que lo que Él pide es tan natural como sobrenatural. Depende de usted decir sí o no. Dejo todo en sus manos. Lo que usted desee, yo lo haré contentísima. El traslado a Sansol no tiene absolutamente nada que ver. Es más, lo tomo como otra prueba de que Él quiere la obra. Desde los 5 años y medio, cuando le recibí por primera vez en la Santa Comunión, el amor a las almas ha estado dentro de mí. Creció con los años hasta que llegué a la India, con la esperanza de salvar muchas almas. En aquellos 18 años intenté vivir de acuerdo con sus deseos. He estado ardiendo en deseos de amarle como nunca antes ha sido amado. He estado rezando. En Santa María Él me utilizó. Era su acción. Cometí muchos errores, pero estos eran míos. Amé a Santa María por esta única cosa, el continuo contacto de Jesús con las almas. Yo trabajé con Él en ellas, pero cuando la Madre Provincial me dijo que iba a venir aquí, me alegré tremendamente en mi corazón de poder dar a Jesús algo que amo. Y esto es lo que me hacía sonreír permanentemente durante aquellos días, incluso ahora. Recibí el traslado como enviado por Dios para fortalecerme y preparar mi cuerpo y mi alma para su venida. Aquí no tengo nada en lo que pensar, excepto cómo vivir para los demás. El trabajo que tengo que hacer es justo el que me enseñará esta lección. Y luego estos pensamientos. La voz en mi corazón empezó apenas el pasado septiembre, desde el día en que cesaron las dificultades en contra de la fe. Si hubiera permanecido en Santa María, habría hecho lo mismo, escribirle a usted tan pronto como el Padre me hubiera dado permiso. Ambos hemos intentado todo antes de que el asunto llegara a usted. Le escribo sencillamente y sin ninguna preocupación. Me pongo totalmente en sus manos en relación con esto. Rece por mí, ya que soy realmente indigna de todo lo que Él está haciendo por mí y en mí. Le he pedido al Padre que le contara a usted mis muchos y grandes pecados, para que usted le pida a nuestro Señor, si la obra se debe hacer, que le dé a una persona más digna. Por favor, disculpe este papel, ya que no tengo de otro tipo. Estoy intentando vivir un poco la pobreza franciscana. Es maravilloso ser pobre y libre de tantas cosas. Rece por mí, su devota hija en Jesucristo, Madre Teresa.
Madre Teresa, además de afrontar las preocupaciones de Monseñor Perier, hizo casi de pasada 2 revelaciones: que no me he buscado a mí misma desde hace ya tiempo y que una gracia singular de amor a las almas había cautivado su corazón desde su primera comunión. Este favor excepcional la urgió a dejar su amada Skopje y dar el primer paso audaz hacia lo desconocido. El mismo amor a las almas, un esfuerzo por llevar a otros al conocimiento y al amor de Dios, la movía ahora a tender una mano a los más necesitados. Con estas revelaciones y al comprobar que las dificultades contra la fe habían cesado una vez que comenzaron las locuciones, un indicador importante de que, en efecto, su origen era verdaderamente divino. El arzobispo pudo captar que estaba en presencia de un alma excepcional. El arzobispo, como el padre Van Hexem, apreciaba el significado del objetivo de Madre Teresa, y sin embargo se resistía a precipitarse a tomar una decisión rápida. Sin embargo, ahora, con otra carta insistente en sus manos, se disponía a responder y justificar su prolongado proceso de decisión. Calcuta, 19 de febrero de 1947. Querida Madre Teresa, el punto principal son sus 2 cartas, del 13 y del 25 de enero. Como le expliqué al padre Van Hexem cuando vino a verme con su carta, este es un asunto demasiado importante para ser resuelto o ser valorado en el momento o en un día o un mes. Requeriría mucha oración por su parte y por la mía, mucha reflexión, mucha previsión antes de que podamos estar seguros de nuestro camino presente y futuro. Ni siquiera puedo decir ni diré nada sobre el proyecto antes de que el Espíritu Santo me ilumine. Esto no es una obra humana, es una obra de Dios, y para estar seguros de que es una obra de Dios, usted y yo debemos utilizar las facultades intelectuales y la ayuda espiritual de la oración y de la meditación. En junio estaré en Roma y, sin dar ningún nombre, someteré allí el caso a las autoridades y esperaré un apoyo, o lo contrario. Espero estar de regreso en septiembre u octubre. Así pues, continuaré rezando con calma y paz. En unión de santas comuniones y oraciones, Monseñor Perier. Anhelo de ser todo para todos. Si Monseñor Perier esperaba que la referencia a su someter el caso a las autoridades en Roma, donde tales peticiones serían sujetas a un examen cuidadoso y prolongado, enfriaría el entusiasmo de Madre Teresa, estaba equivocado. Al contrario, ella vio su viaje a Roma como una oportunidad perfecta para llevar a cabo el plan de Dios. Al escribir una vez más, rogaba al arzobispo que llevara el caso directamente a conocimiento del Papa. Estaba segura de que con la intervención del Papa, su esperanza de ir adelante podría realizarse pronto. Convento de Loreto, a Sansol. Excelencia, muchas gracias por su carta. No me sorprende que no quiera actuar y que se tome su tiempo sobre su respuesta. Algún día, el permiso es seguro que vendrá, y entonces usted, estoy segura, será el primero en dar al joven instituto toda la ayuda que va a necesitar. Dice usted en su carta que presentará el caso a las autoridades en Roma, donde la cuestión será cuidadosamente examinada. Le estaría agradecida si hablase de ello a nuestro Santo Padre. Él lo entenderá. Dependerá de usted, Excelencia, decir todo al Santo Padre. Dígale que el instituto servirá especialmente para la unidad y felicidad de las familias, la vida que él tiene tanto en el corazón. Cuéntele de los innumerables hogares rotos aquí en la India, en Calcuta, en todas partes. Es para hacer felices a estos hogares infelices, para llevar a Jesús a sus oscuros hogares que nuestro Señor quiere que yo y las hermanas demos nuestras vidas como víctimas por esos hogares. Mediante nuestra pobreza, nuestro trabajo y nuestro celo entraremos en todas las casas. Reuniremos a los niños pequeños de estos hogares infelices. Dígale a nuestro Santo Padre que la carta pastoral que usted escribió hace unas semanas tendrá su respuesta en las hermanas misioneras de la caridad. Seremos perfectamente libres en la pobreza que pretendemos, o más bien que Dios quiere de nosotras. Hay jóvenes indias, anglo-indias y europeas que desean ardientemente dar todo a Dios exactamente de este modo y llegar al corazón de la gente, en cualquier país en que se encuentren. Háblele a nuestro Santo Padre de mi anhelo de ser todo para todos. Llévele la primera carta que le escribí a usted. No tengo prueba, pero sé que es Dios quien quiere esto de nosotras. Que si todo fuera un fracaso, no tengo miedo. Si solo una familia, si solo a un niño pequeño infeliz se le hace feliz con el amor de Jesús, dígame, ¿no valdrá la pena que todos nosotros lo demos todo por eso?
que usted se tome todas las molestias. Excelencia, no sé cómo pedírselo. Le dejo a él que le diga lo que tiene que decirle a nuestro Santo Padre, pero dígale todo lo que sabe. Él es nuestro Santo Padre misionero. Su sufrimiento debido a tantos hogares infelices es una continua tortura para su corazón paternal. Pídale que nosotras, las hermanas y yo, seamos sus hijas que llevarán alegría a su corazón al llevar felicidad a estos hogares infelices. Entre los muy pobres, qué sufrimientos atraviesan las madres a causa de sus hijos, a causa de sus maridos. Mis hermanas cuidarán de sus niños, atenderán a los enfermos, a los ancianos y a los moribundos en sus hogares. Enseñarán a las jóvenes esposas cómo hacer felices sus hogares. Hay muchos lugares a los que el sacerdote ni siquiera puede acceder, pero una misionera de la caridad mediante su trabajo entrará en cada agujero, donde quiera que haya una vida humana, donde quiera que haya un alma para Jesús. Me dice usted que rece mucho. Sí, lo hago. Y estoy pidiéndole a otras personas que hagan lo mismo. Rece usted también. Pídale a San Francisco Javier, durante esta novena de gracia, permitirnos tener la gracia de hacerlo más agradable. Esperaré todo lo que el Santo Padre quiera de mí, pero también estoy preparada para dejarlo todo, a una palabra suya, e ir a empezar la vida de completa pobreza para así poder darle todo a Jesús. Usted dirá que dónde están las hermanas que van a incorporarse. Conozco el pensamiento de muchas jóvenes y lo que están deseando hacer por Cristo. Esto no me preocupa. Él proveerá todo. Cuanto más confiemos en Él, más hará Él. Dígale por favor al padre Van Exen que no podré escribirle sin que mi superiora pueda leerlo. Solía escribirle todo, pero ahora me lo guardaré hasta que le vea en confesión. Gracias a Dios en Santa Mari todo está muy bien. Sabía que Dios daría lo mejor a ese lugar. Columba es una de nuestras mejores religiosas. Las hermanas aprenderán mucho de ella. Estoy muy contenta de saber que usted recibió tan buenos informes sobre ellas. Espero que a Sansón las reciba pronto, ya que aquí no se hace nada por los nativos. Parece que saben muy poco. Las hermanas serían una gran bendición aquí. Estoy rezando para que vengan pronto. Estoy enseñando hindú y bengalí, higiene y geografía. Las niñas son muy buenas y sencillas. Echo mucho de menos la abierta sencillez de mis niñas de Santa Mari y su generoso amor a nuestro Señor. Rece por mí, para que llegue a ser una religiosa humilde y generosa, para que Él me utilice de acuerdo a su deseo. Su devota hija en Jesucristo, Madre Teresa. La regla de Loreto de entonces permitía a las superioras de Madre Teresa examinar su correspondencia si lo consideraban conveniente en el Señor. Al haber estado injustamente bajo la sospecha de tener una relación inadecuada con el padre Van Exen, Madre Teresa esperaba razonablemente que cualquier correspondencia entre ellos fuera examinada, puesto que no quería que nadie, ni siquiera sus superioras, conocieran por el momento su inspiración, evitó escribir al padre Van Exen. Buscando la voluntad de Dios. Jesús estaba llamando. ¿Cómo podía quedarse ella indiferente y no hacer nada? Si el amor de Dios se hiciera presente, siquiera una sola alma, pensaba, su llamada se cumpliría y valdría la pena todo el sacrificio. No podía entender por qué el arzobispo no estaba actuando con mayor rapidez. Por su parte, Monseñor Perier, como responsable de la arquidiócesis y su gente, tenía que asegurarse de que la propuesta de Madre Teresa sería una empresa positiva y fecunda. Todavía estaba sopesando si ella dejaba un bien seguro por una ganancia insegura. Quizá, si él hubiera estado al tanto de su voto privado, habría entendido su aparente prisa. Algo molesto por su insistencia, trató nuevamente de explicar su mesurado curso de acción. Mi querida Madre Teresa, a mi regreso de mi visita pastoral en Santa Alparganas, encontré su carta, por la que le doy sinceramente las gracias. Por lo que usted escribe, tengo la impresión de que cree que me opongo a sus propuestas y de que está rezando intensamente por la conversión de mi corazón. Querría cambiar su opinión sobre estas disposiciones que usted parece dar por supuestas. Ni estoy en contra ni a favor de su proyecto. Y como arzobispo solo puedo ser neutral en esta fase. No es una cuestión de convicción personal ni de entusiasmo o sentimiento lo que me debe impulsar. La cuestión es demasiado importante para que la Iglesia lo decida todo enseguida. Quizá lleve meses, quizá lleve años. Mientras tanto, por favor, aparte de su imaginación la idea de que me opongo a su proyecto. Como dije, no tengo derecho a estar a favor o en contra. Dios Todopoderoso me mostrará el camino a seguir.
y cuando esté moralmente seguro de dónde está mi deber, no tenga duda de que no retrocederé cueste lo que cueste. Mi lema es buscar a Dios en cada uno y en todo. No será al final de mi carrera cuando renuncie a este principio que ha guiado toda mi vida religiosa. Sería absurdo. Haré la voluntad de Dios, pero esta debe estar clara para mí. Quizá usted piense que todo es muy fácil cuando hay alguien a quien endosar la responsabilidad, pero para quien tiene que ser responsable requiere discreción, oración constante y fervorosa, y prontitud para acatar la voluntad de Dios tal como se le manifieste. En unión de santos sacrificios, Monseñor Perier. La alegría que busco es solo agradarle a Él. Aunque completamente dispuesta a obedecer, Madre Teresa no podía ignorar la insistente súplica de Jesús: «¿Te negarás a hacer esto por mí?». De este modo, cuando el viaje programado del arzobispo a Europa se retrasó, aprovechó la situación para suplicarle una vez más. Convento de Loreto, Asansol, 30 de marzo de 1947. Excelencia, esta le traerá mis mejores deseos para una muy feliz Pascua. También le doy las gracias por su última carta que recibí hace algún tiempo. Espero que no se cansara de mí y de mis numerosas y largas cartas, pero como usted es la persona de la que tanto depende, debo transmitirle todo en detalle. Me gustaría poder hablarle personalmente todo, pero no parece posible. Tenía que haberse ido el día 26 y sin embargo todo parece haber cambiado. Creo que Dios le ha retenido para que pueda considerar su deseo de comenzar la obra. Estoy dispuesta a hacer todo lo que se me diga, a cualquier precio, dispuesta a irme ahora o a esperar años. Depende de usted el utilizarme, el ofrecerme a Dios para los pobres. La gente le llama a usted el Padre de los pobres. Excelencia, déjeme ir y darme a ellos. Deje que me ofrezca y ofrecer a aquellas que se unirán a mí por los pobres despreciados, los niños pequeños de la calle, los enfermos, los moribundos, los mendigos. Déjeme ir a sus agujeros y llevar a sus hogares rotos la alegría y la paz de Cristo. Sé que usted tiene miedo por mí, teme que todo sea un fracaso. ¿Qué pasa? No vale la pena pasar todo sufrimiento posible por una sola alma. ¿No hizo nuestro Señor lo mismo? ¿Qué fracaso fue su cruz en el Calvario? Y todo por mí, una pecadora. Puedo decirle sinceramente desde el corazón que no voy a perder nada. De mis superioras para abajo, sé que se reirán de mí. Pensarán que soy una tonta, orgullosa, loca, etc. ¿Y qué si el buen Dios quiere mi nombre? Soy suya y solamente suya. El resto no me afecta. Puedo pasar sin tener todo lo demás si le tengo a Él. No tema por mí, ni tampoco por las que se unirán a mí. Él cuidará de todas nosotras, estará con nosotras. Si por un vaso de agua Él ha prometido tanto, ¿qué no hará por corazones víctimas dados a los pobres? Él hará todo. Yo solo soy un pequeño instrumento en sus manos, y es precisamente porque no soy nada que Él quiere utilizarme. Excelencia, no deje que le sea infiel ahora. No me gustaría por nada, ni por una décima de segundo hacerlo menos agradable. Quiero que Él tenga toda la satisfacción. Su anhelo, su sufrimiento a causa de estos niños pequeños, a causa de los pobres muriendo en pecado, y por la infelicidad de tantas familias rotas es muy grande. Me siento tan terriblemente impotente frente a todo. Yo, pequeña nada, deseo quitar todo eso de su corazón. Día tras día, hora tras hora, Él me hace la misma pregunta. ¿Te negarás a hacer esto por mí? Le digo que la respuesta depende de usted. Usted podría pensar que estoy mirando solo a la alegría de renunciar a todo y llevar alegría al corazón de Jesús. Sí, miro esto sobre todo, pero también veo el sufrimiento que traerá la realización de estas cosas. Por naturaleza soy sensible, me gustan las cosas bonitas y agradables, la comodidad y todo lo que puede dar la comodidad, ser amada y amar. Sé que la vida de una misionera de la caridad será todo menos esto, la pobreza absoluta, la vida india, la vida de los más pobres significará una dura lucha contra mi gran amor a mí misma. Y aún así, Excelencia, deseo intensamente con un corazón sincero y verdadero empezar a llevar este modo de vida, para llevar alegría al corazón sufriente de Jesús. Déjeme ir, Excelencia, confiemos en Él ciegamente. Él velará porque nuestra fe en Él no se pierda. Mientras está en Calcuta, no podría hacer lo necesario a través del delegado apostólico y luego cuando el pequeño instituto esté en pie, solicitar el reconocimiento de Roma.
No sé lo que dice el decreto canónico en estos asuntos, pero lo que he oído y leído en el librito sobre Madre María de la Pasión, la fundadora franciscana, que he leído últimamente, no parece que haya habido muchos problemas. De la noche a la mañana, 20 religiosas libres para llevar una vida franciscana. Pero en su caso el obispo fue el factor decisivo. ¿O usted piensa que yo misma debería solicitarlo a través de usted? Por eso hablar personalmente facilitaría las cosas. Voy a ir a Darjeeling el 8 de mayo, pero usted se habrá ido para esta fecha. No se retrase, Excelencia, no lo aplace. Se están perdiendo almas por falta de cuidado, por falta de amor. Sin dar nombres, si usted pregunta a sus párrocos, le hablarán de la necesidad de religiosas así. Vea el llamamiento del Santo Padre a favor de los niños de Europa. ¿Qué diría él si viera a sus pobres, los pobres de los barrios más miserables de Calcuta? Haga algo sobre esto antes de marcharse y quitémosle al corazón de Jesús su continuo sufrimiento. A veces siento temor, ya que no tengo nada, ni inteligencia ni estudios, ni las cualidades requeridas para un trabajo semejante, y sin embargo le digo que mi corazón está libre de todo, y que entonces le pertenece completamente a Él y solo a Él. Él me puede usar como mejor le plazca. La única alegría que busco es agradarle a Él. La India está atravesando días de odio. Aquí vuelvo a oír ahora que hay problemas en Calcuta. Podría ser que las misioneras de la caridad estuvieran allí para transformar este odio con su amor. Usted dirá, ¿qué podrían hacer usted y sus pocas jóvenes indias? No podríamos hacer nada. Pero Jesús y nosotras, unas pocas víctimas, podemos hacer maravillas. Déjeme ir y empezar esta obra, que será una respuesta a su ardiente petición de apóstoles. Cuando usted piense que es lo mejor, me gustaría contarle todo yo misma a la Madre General o a la Madre Provincial. Prefiero que lo sepan por mí. Excelencia, perdóneme por ser tan pesada con esta constante petición, pero tengo que obrar de este modo. Llevemos alegría al corazón de Jesús y apartemos esos terribles sufrimientos de su corazón. Piense en lo que le aportará a Jesús y no en lo que yo, pequeña nada, perderé. Él ha hecho tanto por usted y ahora al final de tanta gracia y amor usted teme ofrecer a una de sus pequeñas misioneras para que sea su víctima por los más pobres de su rebaño. Déjeme ir a Cosipore en vez de a Darjeeling. Para cuando usted regrese, habríamos empezado nuestro tiempo de soledad tras el cual comenzará el trabajo de la misión. Hay jóvenes incluso en Europa que serían también muy felices dándolo todo y sirviendo a Cristo en perfecta pobreza y sacrificio. Yo no sé si el Espíritu Santo ha llenado su alma con estos deseos y pensamientos, pero estoy rezando para que lo haga. Durante estos días de oración y penitencia, rece por mí, rece a menudo, para que le ame más a Él. De nuevo le deseo una muy feliz Pascua. Su devota hija en Jesucristo, Madre Teresa. La pequeña Nada, como se llamaba a sí misma, ansiaba llevar alegría al corazón sufriente de Jesús, su primer amor desde la infancia. Por esto ella habría abrazado cualquier dificultad. Sus preferencias o los sacrificios implicados no contaban. Todo lo que deseaba era agradarle. Insistía en ir hacia adelante porque estaba convencida de que Jesús lo quería. Sin embargo, permaneció abierta a la decisión del arzobispo como voluntad misma de Dios. Mi Dios suple lo que falta en mí. Monseñor Perier se quedó desconcertado ante la carta larga y el tono imperativo de la misma. Residencia Episcopal, Calcuta, 7 de abril de 1947. Mi querida Madre Teresa, quedé bastante sorprendido al leer en su carta unas cuantas razones por las que yo no me estaba moviendo en el asunto que usted me había presentado. Creía que le había explicado previamente, de modo claro, los motivos que me obligan a actuar muy despacio en un asunto tan importante. Si yo viera, después de fervientes oraciones y una madura reflexión, que la voluntad de Dios fuera actuar en la dirección que usted desea que yo me moviera inmediatamente, no lo dudaría, no me detendría ni por un momento en las dificultades, medios o cualquier otro aspecto. Para mí la voluntad de Dios es suprema y todo el resto desaparece. Pero conocer la voluntad de Dios para los que tienen la autoridad y obrar en su nombre requiere consulta, oración y reflexión. Estoy bastante convencido de que usted está preparada para todo. Pero mi querida madre, usted también debe ponerse en mi lugar de vez en cuando.
Al representar su petición y defenderla ante la Santa Sede, asumo una gran responsabilidad. No solamente puedo ser causa de la ruina de muchas vocaciones, sino que también podría ser causa de guiar almas a la oscuridad por precipitación. Su ejemplo de la fundadora de las misioneras franciscanas de María no es un argumento. En primer lugar, sé muy bien, por el contacto personal con gente que vivió en ese tiempo, el anterior delegado apostólico en la India, Monseñor Zaleski, que las cosas no fueron en absoluto sobre ruedas, y sé que incluso ahora que la vida de la fundadora está siendo estudiada para su beatificación, muchos puntos tienen que ser esclarecidos. Aún más, el derecho canónico en esa época no estaba todavía codificado como lo está ahora. También se han promulgado muchos decretos nuevos para los religiosos desde aquella época. Otro motivo que debería hacerla reflexionar cuando me presiona para empezar enseguida es que no tengo poder en absoluto para permitir que usted ponga en marcha este tipo de obra. Su madre general no tiene más poder que el que yo tengo respecto a esto. El asunto debe ir necesariamente a Roma y debemos estar preparados para responder a las preguntas que se nos plantearán. Para hacerlo, debo haber adquirido una convicción personal, una especie de certeza moral que me permita responder en conciencia a favor o, en caso contrario, debo poder decir más tarde que incluso si yo estaba equivocado en mi opinión, en pro o en contra, lo estaba de buena fe, y no me apresuré alocadamente en una cuestión en la que hay tanto en juego para otros. Su propuesta en teoría podría tener toda mi aprobación. Sin embargo, no basta para permitir que comience o sugerir que se le puede permitir comenzar. Si no estoy equivocado, sugerí en una de mis cartas anteriores que usted debería sentarse con calma y escribir exacta y detalladamente lo que usted quisiera hacer, los medios mediante los cuales desea llevarlo a cabo, cómo formaría a sus discípulas, qué tipo de gente reclutaría para esta obra, dónde estaría el centro de su obra, si no es posible alcanzar este fin con otra congregación ya existente, si no sería más apropiado para llevar a cabo su proyecto servirse de algún tipo de asociación o cofradía y no de una congregación religiosa. Hay cientos de preguntas que surgen y deben ser examinadas seria y satisfactoriamente. Durante mi ausencia, póngase a trabajar en su plan bajo la guía del Espíritu Santo. No es deseable tener una larga descripción de lo que usted se imagina que podrá hacer. Lo que queremos es saber en pocas palabras el fin, los medios, las reglas, el reclutamiento, las posibilidades de éxito. No hablo del glamour ni tampoco me refiero a las humillaciones, dificultades, etc. Pero si empezamos algo debemos ser capaces de alcanzar el objetivo que se busca. Eso es lo que yo llamo éxito. Si está preparada cuando vuelva de Roma alrededor de septiembre, estará bien. No piense que el tiempo que le ofrezco es demasiado largo. Tales puntos indispensables requieren una larga meditación, oración, reflexión y consulta. Entretanto, veré en Europa de qué modo podría funcionar una congregación semejante, cuál ha sido la experiencia de otros en esta línea, si es mejor una asociación laica en lugar de una congregación religiosa, etc. Dios la bendiga. En unión de santas comuniones y oraciones, Monseñor Perier. A pesar de la decepción que pudo sentir Madre Teresa, aceptó el mandato del arzobispo. Volviéndose a Dios en busca de ayuda, escribió la siguiente oración al margen de la carta del arzobispo. Dios mío, dame tu luz y tu amor para poder escribir las cosas para tu honor y gloria. No permitas que mi ignorancia me impida hacer perfectamente tu voluntad. Suple tú lo que falta en mí. Puesto que el arzobispo había manifestado que consideraría su respuesta solo tras su regreso en septiembre, ella decidió esperar hasta su retiro y vacaciones siguientes en Darjeeling, entre el 8 de mayo y el 14 de junio de 1947, para formular sus respuestas. En mayo, en su viaje de Asansol a Darjeeling, Madre Teresa se detuvo en Calcuta y se reunió 2 veces con el padre Van Exen. Sin conocer la petición del arzobispo, él hizo una similar a Madre Teresa, tal como la expresa en una carta al arzobispo. En mayo le dije que era la voluntad de nuestro Señor que durante sus vacaciones se pusiera a concretar su plan, explicar su objetivo y los medios que pretendía usar para alcanzar su fin, así como escribir también las reglas esenciales que me mostrarían el espíritu propio de su obra. Después de esto y después de haberle pedido lo mismo para su excelencia, ella me leyó las cartas recibidas de su excelencia
y en una de ellas oí que Su Excelencia le había hecho exactamente el mismo requerimiento que yo acababa de explicar. Le dije que respondiera a las preguntas contenidas en esa carta con el fin de ser obediente. Una vez llegada a Darjeeling, de manera inesperada afrontó una corta pero muy intensa lucha. En su viaje de regreso a Sansol en junio, lo refirió al padre Van Exen, quien por su parte informó a Monseñor Perier. Ella atravesó una horrible desolación, 5 días en mayo, mientras estaba en Darjeeling, y entonces la idea de la obra pareció ser una estupidez. Disculpe la palabra que creo es de ella, una traición a su instituto y a sus superioras. Le dio mucho miedo todo el asunto y pasó por grandes tentaciones. Me escribió en ese momento, pero solo pude rezar por ella. Felizmente la tentación la dejó tras unos días y de nuevo todo es luz, alegría, confianza y certeza de estar en el camino adecuado. Esta es mi convicción después de verla, aunque no hablé sobre sus consuelos en mi entrevista. En el momento de la consolación, ella no tiene ninguna duda, excepto en la superficie de su alma. Es intrépida y está dispuesta a inmolarlo todo por nuestro Señor. En la desolación dudó de todo, un gran miedo, pero se mantuvo dispuesta a inmolarse a sí misma. Después nuestro Señor le dijo que su gran miedo le había herido. Ella había sido en parte un poco responsable de lo que había ocurrido. El anteproyecto de la nueva orden. Tras esos días de duda y confusión durante su estancia en Darjeeling, Madre Teresa volvió a su estado habitual de consolación y certeza. Se ocupó de responder a las preguntas de Monseñor Perier, traduciendo en términos concretos las implicaciones de sus experiencias místicas y añadiendo nuevos detalles a los que había formulado en enero. Esta vez no hizo referencia a la voz, sino específicamente a nuestro Señor y a las peticiones que le hacía. Su enfoque completo era solo Jesús. Él era la razón de su futuro apostolado, el modelo para su caridad, el modelo para su nueva forma de vida, la garantía de su éxito. Él era su todo. Convento de Loreto, Darjeeling, fiesta de Corpus Christi 1947. Excelencia, en su última carta me dijo: durante mi ausencia póngase a trabajar en su plan bajo la guía del Espíritu Santo. Durante la novena al Espíritu Santo escribí las pocas reglas que podrían ser útiles. Hoy, después de mucha oración, con su ayuda trataré de responder a sus preguntas. 1. ¿Qué quiere hacer exacta y detalladamente? Nuestro Señor quiere religiosas indias, víctimas de su amor, que estarían tan unidas a Él que irradiarían su amor en las almas, que vivirían como las indias, se vestirían como ellas y que serían su luz, su fuego de amor entre los pobres, los enfermos, los moribundos, los mendigos y los niños pequeños de la calle. Quiero satisfacer este deseo de nuestro Señor, haciéndome india y viviendo esa vida por Él y por las almas de los pobres. Para estar unidas completamente a Él, necesitamos ser pobres, libres de todo. Aquí viene la pobreza de la cruz, pobreza absoluta. Y para ser capaces de ver a Dios en los pobres, castidad angélica. Y para poder estar siempre a su disposición, obediencia alegre. Mediante estas 3 virtudes, mis hermanas y yo deseamos llevar a Cristo a los agujeros infelices de los barrios más miserables de los pobres de Calcuta y más adelante de otros lugares. 2. Los medios mediante los cuales desea llevarlo a cabo. Conviviendo entre la gente, atendiendo a los enfermos en sus hogares, ayudando a los moribundos a estar en paz con Dios, teniendo pequeñas escuelas gratuitas en los barrios más miserables para los niños pequeños, visitando a los pobres en los hospitales y ayudando a los mendigos de la calle a llevar una vida respetable. En una palabra, hacer la caridad de Cristo entre los más pobres y así hacer que le conozcan y le quieran en sus infelices vidas. Si lo permite el número de hermanas, tendríamos también una casa para los lisiados, los ciegos, los excluidos de la sociedad humana. Las hermanas recorrerían los pueblos y harían allí el mismo trabajo, con el fin de estar libres para hacer más. Las hermanas no estarán permanentemente en ningún lugar, sino que siempre estarán dispuestas para hacer el trabajo que se requiere en la iglesia en India. 3. ¿Cómo formaría a sus discípulas? Dándoles un conocimiento completo de la vida espiritual, de modo que en la calle o en los agujeros de los pobres, en casa, en el convento, ellas vivirían la vida de unión íntima con Dios. Lo interior debe llegar a ser el poder principal de lo exterior. Para llegar a esto, las hermanas pasarán el primer año de su vida religiosa en completa contemplación y perfecta soledad.
y renovará cada 6 años, una vez que hayan profesado los votos. Deben recibir también toda la ayuda posible de santos sacerdotes en su vida espiritual, de modo que la perfección religiosa llegue a ser simple y fácil, como lo fue la vida de María en Nazaret. Pues si no están enamoradas de Dios, no podrán llevar esta vida de continua inmolación por las almas. Cada una debe entender que si quiere llegar a ser una misionera de la caridad, debe estar enamorada del crucificado y ser su víctima por las almas de los pobres. 4. ¿Qué tipo de gente reclutaría para esta obra? Jóvenes de 16 años en adelante, fuertes en cuerpo y mente, con mucho sentido común. Ninguna calificación especial, pero tienen que ser capaces de aprender o conocer perfectamente la lengua del país. Generosas y amantes de los pobres. Deben poder ponerse manos a la obra en cualquier tipo de trabajo, por repugnante que sea para la naturaleza humana. Deben tener una disposición radiante, alegre. Jóvenes de cualquier nacionalidad, pero en cualquier nación a la que vayan, la lengua y las costumbres de esta gente tienen que ser suyas. Por ejemplo, si entra una tamil, se le dará trabajo entre los tamiles, una china entre los chinos, etc. Si desean entrar jóvenes muy cualificadas, pueden venir, pero eso no las hará diferente en nada. Tendrán que ser una más de las hermanas. Sí, ricas, ellas, pero no su dinero. Necesito misioneras, las almas no se compran. En los años de contemplación y soledad deben estar dispuestas a hacer penitencia y a orar mucho junto con ese trabajo manual, que debería naturalmente elevar sus mentes a Dios. 5. ¿Dónde estaría el centro de su obra? Por el momento en los barrios más miserables y las calles de Calcuta, y en la medida en que las misioneras de la caridad aumenten, grandes ciudades de la India. No esperaremos a que se nos pida hacer este o aquel trabajo por este o aquel obispo o sacerdote. Iremos nosotras mismas en busca de almas y ofreceremos nuestros servicios al obispo del lugar. Haremos cualquier tipo de trabajo, excepto el trabajo escolar, que solo será hasta el curso 2. Hasta ese nivel serían nuestras escuelas en los barrios más miserables. Para la preparación de las hermanas, Cosipore, por ser un lugar tranquilo y aislado, con mucho terreno, ha sido elegido por nuestro Señor. Para hacer el segundo año de formación, Sealdad, donde las hermanas podrían recibir formación sobre maternidad y otro tipo de atención a enfermos. Esto también fue elegido. Personalmente no conozco ninguno de estos lugares, ni los he visto, pero si las hermanas no pueden tener misa diaria y santa comunión, entonces excelencia tendrá que escoger usted. 6. ¿No sería posible alcanzar este fin con otras congregaciones ya existentes? No, primero porque son europeas. Cuando nuestras jóvenes indias entran a estas órdenes, se les hace vivir su vida, comer, dormir, vestir como ellos. En una palabra, como dice la gente, se convierten en mems. No tienen oportunidad de sentir la santa pobreza. Segundo, por mucho que esas hermanas intenten adaptarse al país, ellas siguen siendo extranjeras para la gente. Y luego están sus reglas, que no les permiten, por así decirlo, ser una más entre la gente. Tienen todas sus grandes escuelas y hospitales. En todos esos lugares las almas deben ir a ellas o ser llevadas, mientras que las misioneras de la caridad irán en su búsqueda. Vivirán sus vidas en los barrios más miserables y en las calles, cercanas al corazón de la gente. Ellas harían los trabajos de Cristo en sus mismas casas, en los agujeros sucios y oscuros de los mendigos de la calle. Como dice nuestro Señor, hay muchas religiosas cuidando a los ricos y a los que pueden valerse por sí mismos, pero para mis muy pobres no hay absolutamente ninguna. Es a ellos a quienes anhelo, les amo. Él también pide religiosas indias, vestidas con ropas indias, que lleven la vida india. Quien desee ser una misionera de la caridad tendrá que hacerse india, vestir como ellos, vivir como ellos. 7. ¿No sería más apropiado servirse de algún tipo de asociación o cofradía? Para la vida que tendrían que vivir, personas laicas no serían capaces de hacerlo. Para un trabajo de continuo y total olvido de sí mismo e inmolación por los demás, se necesitan almas interiores, ardiendo por amor a Dios y a las almas. Almas puras que verían y buscarían a Dios en los pobres. Almas libres que serían capaces de sacrificar todo solo por una cosa, por llevar un alma a Dios.
El trabajo necesitará de muchas oraciones profundas, fervorosas y de mucha penitencia, y personas de una asociación no serán capaces de traer todo esto a la obra, y la obra no cumplirá su objetivo, de llevar almas a Dios y Dios a las almas. 8. Las posibilidades de éxito. Nuestro Señor dice: no temas, estaré siempre contigo. Confía en mí amorosamente, confía en mí ciegamente. Usted, Excelencia, sabe el número y la necesidad que tienen sus pobres de una mano amable, cómo dejan a sus hijos pecar y pasar sus vidas inocentes en las calles, cuántos mueren sin Dios, solo porque no había nadie que les dijera una palabra sobre su misericordia. Los sufrimientos de su cuerpo les hacen olvidar los terribles sufrimientos que sus almas tendrán para toda la eternidad. Por eso nuestro Señor mismo dice: cuánto me duele ver a estos niños pobres manchados de pecado. No me conocen, por eso no me quieren. Cómo anhelo entrar en sus agujeros, en sus oscuros e infelices hogares. Ven, sé su víctima. En tu inmolación, en tu amor por mí, ellos me verán, me conocerán, me querrán. No sé cuál será el éxito, pero si las misioneras de la caridad llevan alegría a un hogar infeliz, el hecho de que un solo niño inocente de la calle se mantenga puro para Jesús, que una persona moribunda muera en paz con Dios, ¿no cree, Excelencia, que valdría la pena ofrecerlo todo, solo por ese uno, porque ello daría una gran alegría al corazón de Jesús? 9. ¿Cómo se mantendrán las hermanas? Mi pregunta. Deberían poder obtener la mayor parte de su comida de la granja, venderán algo y así comprarán las otras cosas. En cuanto a la ropa, harán juguetes y estampas y otros trabajos manuales que se venderán y con ese dinero conseguirán lo que sea más necesario. Necesitaremos muy poco, ya que pretendemos, con la gracia de Dios, guardar absoluta pobreza en detalle y no tendremos edificios propios. Nunca necesitaremos mucho el dinero. Las hermanas harán también todo el trabajo de la casa, de modo que no necesitarán sirvientas. Para lo demás, o más bien para todo, confío en Él. Él estará con nosotras, y cuando Él esté allí, no necesitaremos nada. Una cosa le pido, Excelencia, que nos dé toda la ayuda espiritual que necesitamos. Si tenemos a nuestro Señor entre nosotras, con misa y la Santa Comunión diaria, no temo nada por las hermanas ni por mí. Él nos cuidará, pero sin Él no puedo existir, soy impotente. Ahora ya le he dicho todo. Rece por mí, su devota hija en Jesucristo, Madre Teresa. Abandonarlo para siempre. Madre Teresa envió esta larga carta junto con la primera redacción de reglas escritas unos días antes al padre Van Exem para que las revisara y aprobara. Él estudió cuidadosamente sus notas y esperó a reunirse con ella en Calcuta en su camino de regreso de Darjeeling a Asansol. Al final de una larga conversación, el 14 de junio, el padre Van Exem le dio una respuesta totalmente inesperada. La orden era abandonar todo el intento para toda la eternidad, si el arzobispo y él no lo volvían a mencionar. Para enfatizar la seriedad de su petición, la puso por escrito. Más tarde ese día, él le refirió a Monseñor Perier en una carta la estrategia que había tomado. Ella ha de dejar toda la obra a mí y a su Excelencia, y poner todo el asunto fuera de su mente. Ella tendría que abandonarlo todo para siempre. Si su Excelencia o yo, no le pedimos nada más. Respecto a los escritos, no le dije nada sobre lo que haría con ellos, si quemarlos, romperlos, guardarlos o enviarlos a su Excelencia. Le dije que tenía que vivir solo en el presente y de ningún modo en el futuro, y ser una religiosa perfecta. Ella podría desarrollar iniciativas en su actual apostolado, pero tenía que crecer especialmente en la virtud de la prudencia, que era lo que más necesitaba. Insistí en la obediencia alegre, pronta, simple y ciega. Le aseguré que nunca podría cometer ningún error si obedecía. Le permití un poco más de penitencia y mucha más abnegación, pero dudo que pueda practicar más de lo que hace. No le ha negado nada a nuestro Señor. Esta no era la respuesta que Madre Teresa esperaba. Ella había deseado ardientemente ir a llevar alegría al corazón sufriente de Jesús. Había esperado ansiosa el sí del arzobispo. Ahora se enfrentaba a otra severa prueba, y nada menos que de su director espiritual, en el que ella confiaba. Sin embargo, fiel a su compromiso de no negarle nada al Señor, eligió obedecer. Fin del capítulo 4.
Si quieres colaborar con el mantenimiento y crecimiento de este canal con tu donativo, por favor escríbenos al correo electrónico que ves en pantalla. Tu aporte nos ayudará a seguir trayendo contenido de calidad como este. También nos ayudas mucho suscribiéndote al canal, activando la campana de notificaciones, dejándonos tu like, tu comentario y compartiendo este video con todos los que quieras. Así YouTube nos recomendará con muchas más personas.